Seguramente han utilizado aplicaciones como Gmail, YouTube, Netflix o Spotify, o incluso WhatsApp, que lo utilizamos todos los días, ¿no? Son aplicaciones que utilizamos muy a menudo, y otras no tanto, como Xbox Gaming, Amazon, Mercado Libre. Pues básicamente estas aplicaciones son vivos ejemplos de los usos que le puedes dar a las tecnologías de virtualización. Un ejemplo rápido, bueno, voy a dar varios ejemplos. Por ejemplo, WhatsApp se basa en la arquitectura de microservicios, que la arquitectura de microservicios es básicamente dividir una aplicación en pequeños servicios, microservicios, vaya. Puede dividirse, no sé, en servicios como mensajería en tiempo real, otro videollamadas, otro historias, otro tablón de noticias, otro copias de seguridad, y cada uno de estos servicios trabaja de manera independiente mediante contenedores y se comunican mediante APIs. Otro ejemplo puede ser, no sé, Netflix. Tenemos Netflix o YouTube, que básicamente tienen bases de datos de nombres de sus videos o los mismos videos. Puede ser que trabajan de esta manera, o Amazon, Mercado Libre, bases de datos de sus usuarios y transacciones. Básicamente, estas a lo mejor necesitan espacios más grandes, más robustos, como los que podría ofrecer una máquina virtual. Y, no sé, otro ejemplo, Xbox Gaming, que tenemos que cada jugador puede estar conectado a una máquina virtual que se dedica a ejecutar un sistema operativo y un juego completo como si tuviera una consola virtual. Y, bueno, todas estas se administran dentro de un mismo dispositivo, un mismo servidor. Y bueno, con estos ejemplos de contenedores y máquinas virtuales, de sus aplicaciones básicamente como tecnologías de virtualización, me adentro a mi tema, el cual es cómo los contenedores han redefinido la virtualización. Mi nombre es José Eduardo Martínez García y vamos a iniciar definiendo qué es la virtualización. La virtualización la podemos definir como una tecnología que nos permite crear representaciones lógicas de recursos informáticos. Es decir, es una especie de emulación de software, hardware que gestiona un dispositivo. Básicamente, podemos decir que es una imitación de una computadora o parte de una computadora. Su objetivo es abstraer y utilizar los componentes por debajo del nivel de usuario, es decir, componentes adyacentes por debajo. ¿Qué me refiero con debajo? Por debajo, tú eres el usuario y tienes debajo el sistema operativo, y el sistema operativo gestiona los recursos físicos mediante el kernel. O podemos tener un hipervisor que básicamente funge como el sistema operativo, bueno, como el kernel del sistema operativo en cuestión de comunicación con los recursos físicos, y vamos a verlo más adelante. La virtualización se basa en un par de premisas muy importantes, las cuales son el aislamiento y la correcta gestión de recursos físicos y lógicos para lograr este aislamiento. La finalidad, como mencioné, es imitar funciones o comportamiento de sistemas reales, ya sea físicos o lógicos. Em, con el aislamiento logramos esta autonomía e independencia entre procesos, y con la gestión de recursos me refiero, perdón, a la creación de múltiples instancias virtuales, ya sea contenedores o máquinas virtuales. Vamos a ver cómo funciona cada una de estas, pero antes vamos eh, a mencionar que el concepto de virtualización surgió desde los 60. Fue implementado definido por la empresa IBM con la finalidad de definir una solución al problema de desperdicio de hardware de los mainframes, pero no fue hasta el año de 1990 en el que la empresa VMware buscó una implementación lógica a la virtualización ya directamente en la arquitectura x86. Hasta el año de 1999 salió al mercado la Workstation 1, que en realidad no era como tal parte de la virtualización, era como la base, pero era una aplicación que simulaba un sistema operativo, pero en general no aislaba estos procesos como tal. Seguían en contacto con el sistema operativo, ya que es una aplicación. No fue hasta el 2001 que salió un hipervisor llamado VMware ESX, que pues sí, en general es un hipervisor. ¿Y qué es un hipervisor? Es básicamente un intermediario entre la máquina virtual y los recursos del hardware, que bueno, puede también tener como un intermediario sistema operativo dependiendo del tipo de hipervisor que estamos utilizando. Con esto me refiero a un hipervisor, kernel based, el cual tiene como intermediario un kernel, un sistema operativo, kernel del sistema operativo, y el bare metal, que básicamente está en contacto directo con los recursos físicos, el hardware del dispositivo. Tenemos que después del 2001 ya hubo una guerra comercial entre diferentes empresas por la imperancia de la mejor empresa, donde por mucho tiempo estuvo a la cabeza la empresa justamente VMware en este aspecto de hipervisores. Bueno, pues en general tenemos esta comparación de la arquitectura tradicional con la arquitectura de virtualización, donde básicamente tenemos esta diferencia en el que tenemos por un lado que está dividido el hardware y en otro está completo, y es un sistema operativo que gestiona las aplicaciones, un único sistema operativo. Hay mucho desperdicio de recursos, lo cual no pasa en la virtualización. Se aprovechan los recursos al máximo y tenemos diferentes instancias virtuales basadas en diferentes tipos de virtualización. Los tipos de virtualización son estos. Tenemos varios en general, pero nos incumben dos en específico: virtualización nivel sistema operativo y virtualización de hardware. La virtualización nivel sistema operativo, como su nombre lo menciona, básicamente tiene como intermediario el sistema operativo que se comunica y gestiona los recursos del hardware, y mediante procesos lógicos y abstracciones es como realiza la virtualización, este aislamiento y gestión de recursos, mientras que en
virtualización de hardware que se utiliza en las máquinas virtuales, tenemos pues básicamente un intermediario que no es el sistema operativo, que es el que gestiona los recursos y tiene sus instancias virtuales que generalmente ocupan más espacio. Pues, vamos a definir qué es un contenedor con una analogía. Vamos a adentrarnos a los contenedores, básicamente. La analogía es, tenemos, por ejemplo, así como tenemos en el sector transporte trenes o barcos grandes, buques, que utilizan contenedores para aislar y transportar mercancías a través del mar o de un punto A a B, en el caso de los trenes. Estas mercancías provienen de distintos lugares, son de distintos tipos y tienen distintos tamaños y pesos. Asimismo, un contenedor es una unidad de software ligera, independiente y portable, es decir, transportable, que empaqueta aplicaciones junto con todas sus dependencias, librerías y configuraciones y todas las cosas que necesita para que pueda funcionar una aplicación correctamente. Eh, Básicamente, tenemos que no necesita simular todo el sistema operativo como una máquina virtual, solamente necesita lo necesario para que esa aplicación pueda funcionar. Debido a esto, son muy ligeros. Son muy ligeros y por lo tanto tienen una velocidad de reacción de inicio muy rápida a comparación de su contraparte de comparación las máquinas virtuales. Y bueno, como mencioné, son portables, son transportables por distintas razones, por su flexibilidad y también alguna que otra convención que lo estableció en general hace ya no muchos años por varios administradores de contenedores, que la vamos a ver más adelante igualmente, pero vamos a pasar con las máquinas virtuales. Eh, por otra parte, las máquinas virtuales básicamente tratan de simular una computadora completa con su sistema operativo y aplicaciones, pero mediante software. Esto lo hace mediante, bueno, se basa en un equipo físico, como mencioné, de cierta manera, ya sea en tu equipo, en tu dispositivo personal o a través de servicios en la nube, mediante servidores o cosas así. Eh, lo que hace es que asigna porciones de CPU, memoria y almacenamiento de un ordenador físico, como mencioné, a cada espacio virtual para que ejecute sus propios procesos y tenga sus propios usuarios y su propia red. En sí, la premisa de las máquinas virtuales es que puedes tener varias instancias de ellas en un mismo equipo físico. Eh, y estas tienen un nivel de aislamiento muy robusto debido a que utilizan directamente los recursos físicos del dispositivo, por lo que tienen bien definidos sus cuotas de almacenamiento y no interfieren entre ellas, digamos, entre sus procesos, a nivel procesos. Y bueno, aquí tenemos unos esquemas de la arquitectura tanto de las máquinas virtuales como de los contenedores, donde comparten la infraestructura y ya después se organizan, se gestionan de diferente manera, ya sea de manera directa por un hipervisor o como intermediario del sistema operativo. Y básicamente, pues, las máquinas virtuales tienen un sistema operativo completo, lo administran, y un contenedor solamente aplicaciones, cosas muy puntuales, y son gestionadas por un motor de contenedores. Y bueno, aquí tenemos las diferencias principales. Sabemos que tienen distintos tipos de virtualización, un sistema operativo a nivel sistema operativo para un contenedor y virtualización de hardware para una máquina virtual. El tamaño, básicamente, por esta razón, por lo mismo, tiene un sistema operativo, tiene más tamaño, nada más una aplicación, tiene menos tamaño, un contenedor. Tenemos que, pues, por lo mismo del tamaño, el tiempo de reacción de encendido es en segundos para un contenedor y minutos para una máquina virtual. El aislamiento es a nivel de proceso, ya que es un aislamiento lógico en los contenedores debido a que son nivel sistema operativo y la máquina virtual a nivel hardware. Son más portátiles los contenedores debido a, pues sí, las convenciones que existieron para utilizar las imágenes para que fueran compatibles en distintos motores de contenedores, aunque no son del todo todavía portátiles, pero sí son muy flexibles. Y pues otras cosas más, ¿no? Tenemos casos de uso de los contenedores, como por ejemplo son las aplicaciones de microservicios, como lo mencioné, la integración y entrega continuas, que básicamente, pues sí, es todo el proceso, pueden utilizarse en todo el proceso de producción, tanto en la implementación, desarrollo y planteamiento de las aplicaciones. Las máquinas virtuales sirven para implementar sistemas operativos completos y cargas más grandes cuando necesitas utilizar más recursos o un nivel de seguridad mayor, básicamente. Con esto vamos a pasar a la historia de los contenedores. Para definir el impacto que tuvieron en la virtualización hay que hablar de su historia. Y bueno, si bien la historia de los contenedores comienza con la virtualización, ya que son parte al tener virtualización del sistema operativo, vamos a remontarnos al año de 1982, cuando Billy Joy, que fue un desarrollador de Berkeley Software Distribution, implementó una llamada de sistema Unix y otros derivados, sistemas derivados, chroot, la cual en sí es un comando que permite seleccionar un directorio del sistema de archivos como directorio raíz. Ya que lo seleccionaste, te va a permitir acceder solamente a archivos que están por debajo del directorio raíz, es decir, no se puede acceder a ningún archivo fuera del árbol de directorios designados. Esto definió un parteaguas básicamente en el aislamiento de directorios. Y bueno, aquí tenemos los comandos para entrar a chroot y para salir con exit en un sistema Linux. En el año de 1999, Paul Henning-Kam implementó las YALs como un nivel de virtualización de sistema operativo que permitía a los administradores del sistema particionar el software en varias partes llamadas minisistemas que comparten el kernel del sistema operativo.
el cual fue lanzado en el 2000 por FreeBSD, pues con el objetivo de separar ambientes compartidos, es decir, que dejaran de compartir recursos y procesos con los usuarios. Si bien se ha echado este aislamiento ya estaba presente a nivel directorios con root, lo que hace FreeBSD era que hace posible que los usuarios, el sistema de red y el listado de procesos en ejecución, e incluso los archivos, al igual que los directorios, básicamente como en root, sí tenemos un nivel de aislamiento en ellos y no podemos ver lo que está dentro de los procesos que están ejecutándose en el host, en el sistema operativo host. Las YALs están aisladas unas de las otras, básicamente. Pasamos al 2002, cuando Linux implementó lo que se conoce como namespaces, y de ahí se terminó de definir los contenedores, básicamente. Los namespaces son una parte muy importante que vamos a hablar de los contenedores, vaya, que vamos a hablar más adelante. Básicamente, pues vio a la luz con la versión de Linux del kernel 2.4.19, las cuales hacían algo parecido a las jails, es decir, que dividían y aislaban los recursos del kernel. Es decir, básicamente los procesos, el espacio, red, los usuarios, los cuales eran asociados a un namespace, y cada namespace tenía sus propios recursos, incluso cuando tenían un nombre igual. Ya en 2003 salió Google Borg, que básicamente puede ser nombrado como el primer manejador de contenedores, incluso cuando aún no se habían definido los contenedores. Básicamente, pues eran administradores de clusters, que no era como tal una aplicación, sino como una funcionalidad de Google. Esta funcionalidad gestionaba miles de aplicaciones y servicios en una estructura a gran escala compuesta por miles de máquinas. Digamos que Google Borg hacía por un clúster lo que las máquinas hacen por un sistema operativo. A lo que me refiero es que administraba y gestionaba los recursos físicos, como la CPU, la memoria, el disco, y asignaba cuotas de espacio a los procesos y otorgaba aislamiento entre ellos. Por eso se dice que es uno de los predecesores, un predecesor más o menos directo de los Kubernetes. Ahora pasamos con OpenVZ, VZ, que básicamente, pues sí, es un proyecto comunitario que surgió en 2005, llamado OpenVZ, soportado por la empresa SWSoft, la cual básicamente era una máquina virtual con una virtualización a nivel sistema operativo, es decir, utilizaba los recursos mediante el kernel del sistema operativo como intermediario, y además no emulaba hardware completo, y tenía la limitación de que su host tenía que ser Linux o un sistema basado en Linux, en realidad. En el año 2006 aparece Google Process Containers, desarrollado inicialmente por los desarrolladores Paul Menage y Rohit Set, que años más tarde cambió su nombre a C-Groups por el desarrollador que le hizo las implementaciones más importantes, TGGeo. Básicamente es una funcionalidad del kernel que pues es basado en un sistema operativo que permite organizar procesos en grupos jerárquicos. Y lo más importante, que esto es muy importante también para los contenedores, permite controlar límites de la asignación de recursos tanto en la CPU y en la memoria. Es decir, establece prioridades, contabiliza y restringe el consumo de recursos. Con esto me refiero a que puede limitar la memoria máxima de un grupo de procesos, el porcentaje fijo de CPU, perdón, y establecer un estándar de entradas y salidas. Con esto podemos simplificarlo en este esquema, que básicamente las funcionalidades de los namespaces más los C-groups dieron lugar a la definición de un contenedor, las funcionalidades que tiene un contenedor actual, que básicamente se traduciría, para que se me entienda mejor, mediante un contenedor igual a un namespace, que es una fracción de recursos del kernel con sus propios usuarios, conjunto de procesos, sistema de red y aislamiento del sistema operativo host, más los C-groups, que son básicamente restricciones, la funcionalidad específica de los C-groups de restricciones mediante límites de memoria, asignación de porcentaje de CPU para procesos. Ahora, me faltó incluir en la presentación LXC, que básicamente es un Linux container que salió en 2008, desarrollado por la empresa IBM, que básicamente apareció en la versión del kernel de Linux 2.6.24, que es una librería de bajo nivel, es decir, sin interfaz gráfica. Creo que utilizaba estas dos tecnologías, tanto los namespaces como los C-groups, de manera sencilla y amigable para implementar los contenedores, aunque aún debía tener conocimientos de la API de Linux para poder comprender esta parte. Ya en el 2013 ocurrieron varias cosas. Google sacó un software, una librería igualmente de bajo nivel, que implementaba lo mismo, crear contenedores de manera más sencilla, basada en la leyenda Let Me Contain That For You, pues básicamente pues, buscaba facilitar los contenedores. En 2013 salió Google Omega, que básicamente es la evolución de Google Work y también es un predecesor de Kubernetes, y se utilizaron mucha de esta tecnología para Kubernetes. Y también salió Docker en el 2013, que fue uno de los sucesos más importantes,
pues básicamente es un motor o de contenedores, una plataforma de código abierto para crear y probar e implementar aplicaciones dentro de contenedores. Esta aplicación popularizó todo este mundo de contenedores y dio un parteaguas para el desarrollo masivo de contenedores en los próximos años, debido a la facilidad que tenía y que no debía utilizar la API de Linux. Tenemos RTK Core OS en el 2013, en el 2014, perdón, ahí lo puse mal, pero básicamente, pues es otro, surge como competencia directa de Docker, que lo que hacía era que eh, solucionaba ciertas problemáticas, ciertos problemas de seguridad que había tenido Docker en sus inicios, vulnerabilidades básicamente. Y en el 2014, la parte más importante fue Google Kubernetes, que básicamente es el resultado de Google Work y Google Omega, el cual es un software open source orquestador de contenedores que te permite escalar y administrar aplicaciones de contenedores desde cualquier lugar. El control de versiones y guardados de los contenedores, que es muy útil también para la arquitectura de microservicios. Y bueno, muchos suelen confundir los Kubernetes con los motores, los principales motores de contenedores, pero básicamente Kubernetes es una plataforma que corre y administra estos motores de contenedores. Los contenedores como tal, motores de contenedores como Docker, Linux Containers, etcétera. Mientras que un motor es un motor de contenedor, perdón, es simplemente la aplicación que te sirve para desplegar y crear contenedores. Bueno, tenemos estas dos asociaciones o iniciativas, la cual la primera es CNCF, la cual por sus siglas en inglés significa Loop Native Computing Foundation, y la segunda es OCI, la cual significa Open Container Initiative. La primera buscaba más que nada popularizar la creación de aplicaciones basadas en contenedores, como por ejemplo Kubernetes o los motores de contenedores, y la OCI, es una iniciativa que buscaba, su objetivo era estandarizar ciertas irregularidades en el mundo de contenedores, como eran los formatos de imágenes de contenedores, los tiempos de ejecución. En resumen, se definieron 3 especificaciones, ya para terminar, para lograr una comunicación e interoperabilidad entre diferentes motores de contenedores. Esto para que pudieran entender, ya que las imágenes, se podían entender ya que las imágenes, los archivos binarios en general de las imágenes de los contenedores de diferentes motores de contenedores no eran compatibles una con la otra. Pero en general se definieron 3 especificaciones: la especificación de tiempo de ejecución, la especificación de imagen y la especificación de distribución, para poder lograr esto que mencioné. Y estas son algunas empresas que formaron esta última parte de la OCI, o iniciativa de contenedores abiertos. Y básicamente aquí tenemos una tabla comparativa de estas 3 motores de contenedores, que básicamente la última ya no se utiliza tanto, ya que se fue descontinuada en 2020, pero básicamente Docker está más enfocado para la arquitectura de microservicios. LXC puede tener partes de sistemas operativos, digamos, es más robusto que Docker, y sirve más que nada para sí, para ejecutar sistemas Linux. RTK es similar a Docker, muy similar, pero se enfocó más en la seguridad. De hecho, Docker está basado en LXC, pero en los últimos años se enfocó más que nada en hacer más ligeros y portables a los contenedores, por lo que perdió varias cosas, ¿no? Hay varias cosas. Amazon virtualización del sistema operativo, un tiempo de inicio. Docker es muy rápido, al igual que RTK y LXC, por lo mismo de que ocupa más espacio, probablemente es más tardado. Y de enfoques, pues básicamente, mencioné ya la arquitectura de microservicios, y los 3 son muy portables. En general, son muy similares, difieren en objetivos muy particulares y en más que nada en la cultura que se tiene, ¿no? Todas estas cosas lograron redefinir la virtualización de los contenedores. Básicamente, tanto la historia, las implementaciones de tecnológicas que dieron paso a la virtualización, como las del propio contenedor, como son los namespaces y cgroups, que también fueron inspiradas en otras funcionalidades previas. Entonces, todo concluye en que pues, los contenedores hoy en día son de las implementaciones más famosas para el desarrollo de aplicaciones, aunque tienen sus limitaciones, y también las máquinas virtuales son utilizadas mucho. Básicamente, los contenedores son una muy buena opción si te quieres dedicar al desarrollo de software de aplicaciones, bajo la arquitectura de microservicios. Ya depende un poco más de la cultura, pero ambas son opciones, no son totalmente excluyentes las máquinas virtuales de los contenedores, sino que son tecnologías que incluso se pueden complementar. Puedes tener contenedores dentro de máquinas virtuales, pues para ahorrar igual de cierta manera recursos, ¿no? Y tener, digamos, ambas ventajas. Entonces, es como concluyo mi presentación, y gracias por su atención.